Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a hablar o a meternos un poquito más dentro del contexto de lo que es la medicina tradicional china. Vamos a ver sus orígenes y exactamente qué es la medicina tradicional china y a quién se le atribuye. Vamos a ver que la medicina tradicional china, sus orígenes son muy ancestrales, son milenarios. La medicina se le atribuye más o menos, su origen viene del año 500 o 600 años antes de Cristo. La medicina tradicional china se le atribuye a tres emperadores míticos, o sea, tres emperadores que se supone pues que son una leyenda. Estos tres emperadores son el emperador rojo, el emperador blanco y el emperador amarillo. El emperador rojo se le denominaba, se le llamaban Shennon. Al emperador amarillo se le decía el emperador Huangdi y al emperador blanco se le llamaba Fuxi. El emperador Fuxi es el creador del maravilloso octograma de Fuxi, que es una herramienta muy poderosa y muy importante en la medicina tradicional china. Con ella el octograma de Fuxi es como si pudiéramos decir es la plantilla energética de la formación y de la creación, no solamente del ser humano, sino todo lo que existe en el universo. Por lo tanto, constituye una herramienta poderosísima y maravillosa en los tratamientos y en los disturbios de todas las personas que están en tiempo de enfermar. Al emperador amarillo, el emperador Huangdi, se le atribuye la creación de un libro muy importante que es como la Biblia de la medicina tradicional china. Ese libro es el Neijing, que se llama el Tratado de lo Interno. Este maravilloso libro se divide en dos tomos a su vez, que son el Zhouwen y el Lin Shu. Cuando queremos remitirnos a toda la parte fundamental, básica, filosófica, todo el contexto de la medicina tradicional china, podemos remitirnos a este par de libros. El emperador rojo, el famoso emperador Shennon, a él se le atribuye, por un lado se dice que es el padre de la agricultura, por sus estudios maravillosos y por una gran herbolaria que tiene él a nivel de toda esta parte de la medicina de la agricultura. Pero a nivel energético, lo más importante es que a él se le atribuye que él podía ver clarividentemente todos los canales. Entonces, cuando uno se pregunta cómo hicieron, cuando uno logra estudiar un poco lo que es la medicina tradicional china y se ve que estamos llenos de canales, de vías de luz, y que estas vías de luz forman como una red intrincada, como si fueran los tubos del acueducto de una casa o la red eléctrica de una casa, entrecruzándose unos con otros, formando múltiples vías y múltiples caminos. Pues uno se pregunta cómo hicieron los chinos para poder describir toda esta red intrincada de energía. Entonces se dice que el emperador rojo, el emperador Shennon, podía ver clarividentemente estos canales y que él fue describiendo todo el recorrido de los canales, los resonadores, sus nombres alquímicos. Los nombres de los resonadores o de los puntos de acupuntura son muy importantes también para el tratamiento de lo que es la medicina tradicional china, porque podemos hacer tratamientos solamente basados en los nombres. Pongo un ejemplo, hay un resonador que es el Tierra de la Tierra 36 de estómago, Susan Lee, y su nombre alquímico o nombre en español es Divina Indiferencia Terrestre. Si tomamos solamente por el nombre lo que es la Divina Indiferencia Terrestre, podemos observar que este resonador lo podemos aplicar en casos, por ejemplo, en donde tengamos una persona que sea demasiado sensible ante las
cosas que no logre adaptarse a las circunstancias ni al ambiente de las situaciones. Entonces, que se ponga muy estresada o que se ponga muy nerviosa o nervioso, que sea demasiado sensible. Entonces podemos punturar o podemos hacer presión o podemos hacer chikun o podemos hacer masajes sobre este resonador para que la persona tenga un poco menos de sensibilidad ante las circunstancias de la vida y se pueda adaptar correctamente. Entonces, como nosotros ya vamos viendo, de acuerdo a lo que se ha explicado, la medicina tradicional china es muy profunda porque incluye no solamente los aspectos desde el punto de vista físico de la persona, en donde se tratan en una forma muy eficiente todos los órganos, todas las vísceras, cualquier parte de nuestro cuerpo, sino que también aborda toda esa parte emocional que tanto nos afecta y nos dificulta a nosotros los seres humanos. Y también aborda no solamente esa parte emocional, sino la parte espiritual del ser. Tenemos dentro de la medicina tradicional china resonadores que nos hablan del espíritu, resonadores que nos hablan del cielo, resonadores que nos hablan, resonadores Tao, que nos hablan de nuestro camino en la vida, de nuestra misión de vida como tal. Entonces, si nosotros vemos la profundidad que maneja la medicina tradicional china, es muy, muy importante. También podemos pensar que la medicina tradicional china, si nosotros la analizamos en todo su contexto, la base y el fundamento de esta maravillosa ciencia, de esta maravillosa medicina, es el estilo de vida del ser. Se dice que la medicina tradicional china no es realmente una medicina porque ella nació de un estilo adecuado del ser, un estilo adecuado de vivir. Y si nosotros vemos, por ejemplo, todos los tratamientos, todos los diagnósticos y los abordajes que se hacen a nivel de la medicina tradicional china, tienen que ver precisamente con que el ser aprenda a vivir de una forma adecuada a su vida. Nos enseña a relacionarnos con la naturaleza, nos enseña a relacionarnos con los otros seres humanos, nos enseña a relacionarnos con las energías celestes, como el viento, el frío, el calor, la humedad, la sequedad, la primavera, el otoño, con todo lo que existe en el universo, bien sea seres animados o seres inanimados. Y cómo esa relación perfecta, adecuada y armónica con todo lo que es celeste y con todo lo que es terrestre viene a constituir la base y el fundamento de lo que es una buena salud. La medicina tradicional china habla entonces de los tres planos de ella, que son plano celeste, plano humano y plano terrestre. Y dice que el hombre es un ser intermediario que está entre el cielo y la tierra. También nos habla de que el hombre es un microuniverso. Un microuniverso, es decir, que en el hombre está la representación de todo lo que existe en el universo. Entonces, si afuera vemos los planetas, a Júpiter, a Saturno, a Mercurio, a Venus, nosotros los seres humanos tenemos la representación de esos planetas dentro de nuestro ser, solo que su manifestación es diferente. Podemos observar esto muy claramente cuando analizamos o vemos o visualizamos un árbol. Entonces, cuando nosotros visualizamos un árbol, vemos que ese árbol tiene las raíces, tiene el tronco,
tiene las hojas, las flores, los frutos y sus ramas. Y si nosotros pudiéramos visualizarnos como si fuéramos una hoja y pudiéramos ver la flor del mismo árbol, podríamos decir que esa flor es absolutamente diferente a nosotros. Pero si vamos a ver en su contexto y en su totalidad, esa flor, esa hoja, esa rama vienen del mismo árbol. Por eso en algunas religiones y en algunos sitios espirituales se habla de que nosotros somos hermanos, porque realmente nosotros provenimos de un solo ser, de una sola energía, o sea, de la unidad, sino que las manifestaciones son diferentes. Así podemos considerar al cuerpo humano. El cuerpo humano encontramos también lo que encontramos afuera, el viento, la humedad, la sequedad, el calor, todo eso lo encontramos dentro de nuestro ser. Solo que las manifestaciones de todas esas energías son diferentes, las podemos observar de una manera diferente. Por ejemplo, podemos observar también eh, el agua, ¿sí? El elemento agua. Si nosotros vemos el elemento agua, que lo vemos afuera, nosotros también estamos constituidos de agua. Y toda esa agua y todo eso líquido en nuestro organismo lo podemos vivenciar a través de nuestros líquidos internos. ¿Y quién maneja todos esos líquidos? Pues el riñón es uno de los órganos que maneja el líquido, ese líquido. Por eso, dentro del reino mutante del agua, tenemos, por ejemplo, como órgano el riñón y como víscera la vesícula biliar. Y así sucesivamente podemos hacer una correspondencia exacta entre todo lo que existe afuera de nuestro cuerpo y lo que existe adentro de nuestro cuerpo. De tal manera que la medicina tradicional china es absolutamente integral. Lo que hace es tener una correlación y una analogía exacta entre todo lo que ocurre afuera y lo que ocurre adentro. Y trabaja toda la parte física, toda la parte mental, toda la parte emocional y toda la parte espiritual del ser, constituyéndose esta medicina tradicional china como un elemento importantísimo, básico y fundamental a nivel de nuestra salud, ya que ve al ser en una forma totalmente integral. Bueno, vamos a dejar hasta por hoy hasta acá y nos vamos a tener después un próximo encuentro en donde vayamos analizando otra serie de circunstancias y otra serie de cosas. Muchas gracias, que estén muy bien. Me encantó haber podido comunicarles a ustedes toda esta información y espero que sea de gran utilidad para ustedes.